Notas médicas. Importancia clínica de la médula oblongada. La médula oblongada no solo contiene muchos núcleos de nervios craneales relacionados con las funciones vitales, por ejemplo, regulación de la frecuencia cardíaca y la respiración, sino que también sirve como un conducto para el paso de los tractos ascendentes y descendentes que conectan la médula espinal con los centros superiores del sistema nervioso. Estos tractos pueden resultar afectados por enfermedades desmielinizantes, neoplasias y trastornos vasculares. Aumento de presión en la fosa craneal posterior. La médula oblongada está ubicada en la fosa craneal posterior, debajo de la tienda del cerebelo y encima del foramen magno. Se relaciona por adelante con la porción basal del hueso occipital y la parte superior del proceso odontoides del axis, y por detrás con el cerebelo. La presión intracraneal está elevada en los pacientes con tumores de la fosa craneal posterior, y en estos casos el encéfalo, el cerebelo y la médula oblongada, tiende a ser desplazado hacia el área de menor resistencia. Se produce una herniación descendente de las amígdalas de la médula oblongada y el cerebelo a través del foramen magno. La hernia produce síntomas como cefalea, rigidez del cuello y parálisis de los nervios glosofaríngeo, vago, accesorio e hipogloso, debido a la tracción. En estas circunstancias, es extremadamente peligroso realizar una punción lumbar, porque la extracción súbita de LCE puede hacer que aumente la hernia del encéfalo a través del foramen magno y que se produzca un fallo súbito de las funciones vitales por compresión e isquemia de los núcleos de los nervios craneales presentes en la médula oblongada. Fenómeno de Arnold-Chiari. La malformación de Arnold-Chiari es una anomalía congénita en la que existe una hernia de las amígdalas del cerebelo y la médula oblongada a través del foramen magno en el conducto vertebral. Ello produce el bloqueo de las salidas del LCE en la raíz del cuarto ventrículo y una hidrocefalia interna. Por lo general, se relaciona con anomalías craneovertebrales o variadas formas de espina bífida. Aparecen síntomas y signos asociados con presión sobre el cerebelo y la médula oblongada, y afectación de los 4 últimos nervios craneales. Trastornos vasculares. La médula oblongada es una colección heterogénea de núcleos y tractos, y el daño a diferentes regiones provocará los siguientes síndromes. Síndrome medular lateral de Wallenberg. La parte lateral de la médula oblongada es irrigada por la arteria cerebelosa inferior posterior, que suele ser una rama de la arteria vertebral. La trombosis de estas arterias produce los siguientes síntomas y signos: disfagia y disartria debidas a la parálisis de los músculos palatinos y faríngeos homolaterales, inervados por el núcleo ambiguo. Analgesia y termoanestesia del lado homolateral de la cara, núcleo y tracto espinal del nervio trigémino, vértigo, náuseas, vómitos sin nistagmo, núcleos vestibulares, síndrome de Horner homolateral. Fibras simpáticas descendentes, signos cerebelosos homolaterales y ataxia de la marcha ID. Los miembros, cerebelo y pedúnculo cerebeloso inferior, y pérdida contralateral de la sensibilidad al dolor y a la temperatura, lemnisco espinal, tracto espinotalámico. Síndrome medular medial. La parte medial de la médula oblongada es irrigada por la arteria vertebral. La trombosis de la rama medular produce los siguientes signos y síntomas: hemiparesia contralateral, tracto piramidal, alteración contralateral del sentido de la posición y el movimiento y de la discriminación táctil. Lemnisco medial, y parálisis homolateral de los músculos linguales, con desviación de la lengua hacia el lado paralizado, nervio hipogloso. Importancia clínica del puente. El puente, como la médula oblongada y el cerebelo, se encuentra situado en la fosa craneal posterior, debajo de la tienda del cerebelo. Está relacionado en la parte anterior con la arteria basilar, el dorso de la silla del hueso esfenoides y la parte basal del hueso occipital. Además de formar la mitad superior del piso del cuarto ventrículo, tiene varios núcleos nerviosos craneales importantes: trigémino, abducens, facial y vestíbulo coclear. Y sirve como conducto para tractos ascendentes y descendentes importantes: corticonuclear, corticopontino, corticoespinal, fascículo longitudinal medial y lemniscos medial, espinal y lateral. Por lo tanto, no es sorprendente que los tumores, la hemorragia o los infartos de esta área produzcan una variedad de signos y síntomas. Por ejemplo, la afectación de las vías corticopuntocerebelosas producirá ataxia cerebelosa marcada, y los movimientos voluntarios se acompañan de temblor rítmico que se acentúa conforme progresa el movimiento. Temblor intencional. Tumores.
El astrocitoma pontino que aparece en la niñez es el tumor más frecuente del tronco encefálico. Los síntomas y signos incluyen parálisis de los nervios craneales homolaterales y hemiparesia contralateral, debilidad de los músculos faciales del mismo lado, núcleo del nervio facial, debilidad del músculo recto lateral de uno o de ambos lados, núcleo del nervio abducens, nistagmo, núcleo vestibular, debilidad de los músculos mandibulares, núcleo del nervio trigémino, alteraciones de la audición. Núcleos cocleares, hemiparesia contralateral, cuadriparesia, fibras corticoespinales. Anestesia al tacto superficial con conservación de la sensibilidad al dolor en la piel de la cara. Afectación del núcleo sensitivo principal del nervio trigémino. Con conservación del núcleo espinal y el tracto del trigémino, y defectos sensitivos contralaterales del tronco y de los miembros, lemniscos medial y espinal. La afectación de las vías corticopuntocerebelosas puede causar signos y síntomas cerebelosos homolaterales. Puede existir deterioro de la desviación conjugada de la mirada por trastorno del fascículo longitudinal medial que conecta los núcleos de los nervios oculomotor, troclear y abducens. Hemorragia. El puente es irrigado por la arteria basilar y las arterias cerebelosas anterior, inferior y superior. Si la hemorragia se produce en una de estas arterias y es unilateral, se originará parálisis facial en el lado de la lesión, afectación del núcleo del nervio facial, por lo tanto, parálisis de la motoneurona inferior. Y parálisis de los miembros en el lado opuesto, afectación de las fibras corticoespinales cuando pasan a través del puente. Muchas veces hay una parálisis de la desviación ocular conjugada, afectación del núcleo del nervio abducens y del fascículo longitudinal medial. Cuando la hemorragia es extensa y bilateral, las pupilas pueden aparecer puntiformes, afectación de las fibras simpáticas oculares, suele existir parálisis bilateral facial y de los miembros. El paciente puede presentar poiquilotermia si el daño grave del puente afecta a los centros termorreguladores del hipotálamo. Infarto. El infarto del puente del mesencéfalo se debe en general a trombosis o embolia de la arteria basilar o de sus ramas. Si afecta al área pontina paramediana, pueden dañarse las vías corticoespinales, los núcleos pontinos y las fibras que tienen un trayecto hasta el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso medio. El infarto lateral afectará al nervio trigémino, el lemnisco medial y el pedúnculo cerebeloso medio. También pueden afectarse las fibras corticoespinales destinadas a los miembros inferiores. Los trastornos clínicos mencionados se comprenderán fácilmente si se revisan los tractos ascendentes y descendentes del encéfalo y la médula espinal. Importancia clínica del mesencéfalo. El mesencéfalo forma el extremo superior del tronco encefálico. Conforme sale de la fosa craneal a través de la abertura pequeña y relativamente estrecha de la tienda del cerebelo, es vulnerable a las lesiones traumáticas. Tiene dos núcleos de nervios craneales importantes, oculomotor, 3, y troclear, 4, centros reflejos, colículos, y el núcleo rojo y la sustancia negra que influyen considerablemente en la función motora. Y el mesencéfalo actúa como un conducto para muchos tractos ascendentes y descendentes importantes. Como otras zonas del tronco encefálico, el mesencéfalo puede servir de asiento a tumores, hemorragias o infartos que producirán una amplia gama de síntomas y signos. Traumatismo. Entre los mecanismos de lesión del mesencéfalo, un movimiento lateral súbito de la cabeza puede hacer que los pedúnculos cerebrales impacten contra el borde libre rígido y agudo de la tienda del cerebelo. Los movimientos bruscos de la cabeza originados por traumatismos hacen que las distintas regiones del encéfalo se muevan a velocidades diferentes unas en relación con otras. Por ejemplo, la gran unidad anatómica, el prosencéfalo, puede moverse con una velocidad distinta a la de otras partes del encéfalo, como el cerebelo. Esto hará que el mesencéfalo se doble, se estire, se retuerza o se desgarre. La afectación del núcleo del nervio oculomotor puede producir parálisis homolateral del elevador del párpado superior, de los músculos recto superior, inferior e interno, y del músculo oblicuo inferior. El mal funcionamiento del núcleo parasimpático accesorio del nervio oculomotor produce dilatación pupilar, insensibilidad a la luz y ausencia de acomodación. La afectación del núcleo del nervio troclear puede producir parálisis contralateral del músculo oblicuo superior del ojo. Así, se observa que la afectación de uno o ambos de estos núcleos, o de las fibras corticonucleares que convergen en ellos, producen afectación de los movimientos oculares. Bloqueo del acueducto mesencefálico, cerebral. La cavidad del mesencéfalo, el acueducto mesencefálico,
Es una de las partes más estrechas del sistema ventricular. En condiciones normales, el LCE producido en el tercer ventrículo y en los ventrículos laterales pasa a través del acueducto para penetrar al cuarto ventrículo. Y escapa a través de los forámenes de su techo para llegar al espacio subaracnoideo. En la hidrocefalia congénita, el acueducto mesencefálico puede estar bloqueado o sustituido por numerosos pasos tubulares pequeños que resultan insuficientes para el flujo normal del LCE. Un tumor en el mesencéfalo o la presión sobre el mesencéfalo por una neoplasia originada en otro lugar pueden comprimir el acueducto y producir hidrocefalia. Cuando el acueducto mesencefálico queda bloqueado, la acumulación de LCE dentro del tercer ventrículo y de los ventrículos laterales origina lesiones en el mesencéfalo. La presencia de los núcleos de los nervios oculomotor y troclear, junto con importantes tractos corticonucleares y corticoespinales descendentes, produce síntomas y signos útiles para ubicar con precisión una lesión en el tronco encefálico. Lesión vascular. El mesencéfalo alberga los núcleos del NC3 y sirve como conducto para todas las fibras ascendentes y descendentes entre el cerebro y el tronco encefálico. Las lesiones de cada uno darán lugar a los siguientes síndromes. Síndrome de Weber. El síndrome de Weber, producido habitualmente por oclusión de una rama de la arteria cerebral posterior que irriga el mesencéfalo, lleva a la necrosis del tejido encefálico que afecta al nervio oculomotor y al pie peduncular. Aparece oftalmoplegia homolateral y parálisis contralateral de la parte inferior de la cara, la lengua, el brazo y la pierna. El ojo se desvía hacia afuera debido a la parálisis del músculo recto interno, hay ptosis del párpado superior, y la pupila aparece dilatada, sin respuesta a la luz ni a la acomodación. Síndrome de Benedict. El síndrome de Benedict es similar al de Weber, pero la necrosis afecta al lemnisco medial y al núcleo rojo, con lo cual produce hemianestesia contralateral y movimientos involuntarios en los miembros del lado contrario. Conceptos clave. Médula oblongada, bulbo raquídeo. La médula oblongada conecta el puente por arriba y la médula espinal por abajo. A ambos lados del surco mediano anterior están las dos pirámides que se afinan hacia abajo, mientras que la mayoría de las fibras se cruzan en la decusación de las pirámides. En posición posterolateral respecto a las pirámides están las olivas, que son elevaciones ovales producidas por el núcleo olivar inferior subyacente. La médula oblongada contiene múltiples núcleos de los nervios craneales y cerebelosos, el complejo nuclear olivar, y los núcleos ambiguo, del hipogloso, vestibulococlear, dorsal del vago y del tracto solitario, y el núcleo espinal del nervio trigémino. Puente, protuberancia. El puente está por delante del cerebelo y conecta la médula oblongada con el mesencéfalo. La superficie anterior es convexa y el nervio trigémino emerge en dirección anterolateral. La parte anterior o basal del puente, protuberancia, está formada por fibras transversales, llamadas cuerpo trapezoide, y haces descendentes del tracto corticoespinal. La parte posterior, o tegmento, contiene múltiples núcleos, incluyendo los del facial, abducens, vestibular, pontino, trapezoidal y trigeminal, sensitivo principal, espinal y motor. Mesencéfalo. El mesencéfalo conecta el puente y el cerebelo con el prosencéfalo. Las mitades laterales, llamadas pedúnculos cerebrales, se componen de los cuerpos pedunculares, que contienen fibras corticoespinales, y la sustancia negra, una banda pigmentada de materia gris. El acueducto mesencefálico, cerebral, que conecta los ventrículos tercero y cuarto, pasa a través del mesencéfalo y divide el anterior, tegmento, del posterior. El tectón posterior está formado por 4 protrusiones, 2 colículos superiores y 2 inferiores, que se asocian con la visión y la audición, respectivamente. El mesencéfalo contiene múltiples núcleos, entre los que se incluyen los colículos inferiores y superiores, la sustancia negra, el núcleo troclear, el mesencefálico, trigémino, el oculomotor, el de Edinger-Westphal y el núcleo rojo.